De nuevo, otra vez con ustedes, soy Luis Carlos Quiñones Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Estamos hablando del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y su relación con la vida cotidiana en Durango para el periodo 1563-1821. En la primera parte hablamos un poco de la estructura del tribunal en México, en la Nueva Vizcaya, y hablamos de las personas que coadyuvaron con los inquisidores y con los comisarios de Puerto Seco y de Mar para realizar la tarea inquisitorial que, como habíamos dicho ya, y nada más lo recuerdo rápidamente, tenía como propósito combatir la herejía y decimos modernamente un poco para normalizar la sociedad de esas pulsiones de orden social, sexual, que luego determinan un tipo de crimen que de alguna manera fue perseguido duramente por la Inquisición. Solo para recordar, debo decirles que hubo comisarios, muchos comisarios, que primero solicitaron el juicio de familiatura, de limpieza de sangre, para obtener la familiatura del Santo Oficio y pudieran ejercer como tales. Les leo así rápidamente algunos, nada más para que nos suenen como los nombres que la historiografía local nos ha dicho. Pero un apunte antes, decía precisamente nuestro queridísimo maestro de siempre, el licenciado Gallegos Caballero, que la Inquisición en Durango no tenía como caso estudiarla, porque no tenía casos sonados. Pero él estaba formado en la vieja escuela alemana positivista de Leopoldo von Ranke, que solo lo que era muy grande y muy sonado, podía tener, digamos, era susceptible de ser estudiado. Nosotros ya modernamente, contemporáneamente, por ejemplo en ese instituto, trabajamos básicamente bajo los presupuestos de la historia social de la Escuela de los Anales, una escuela francesa inaugurada por Marc Bloch después de la Primera Guerra Mundial, y de esa historia social también construida desde abajo hace que hagamos, por ejemplo, una historia consensada y hecha, construida a partir de los datos sobre gente que ciertamente no tuvo nombre porque están las estadísticas, o que hacemos las estadísticas con los nombres, con los listados de tributarios, de trabajadores, o beneficiarios de un programa de trabajo forzado o laborío, y hacemos entonces proyecciones de gente que anónimamente está en la fuente, pero que nosotros le damos voz en la medida en que hacemos una explicación plausible de lo que pudo haber sido en un pasado remoto a partir de una historia desde abajo, con los de abajo, por los de abajo. Los comisarios del Santo Oficio de la Inquisición en Durango, por ejemplo, había dicho yo hace rato, el primero de ellos fue nombrado en 1563, fue Fray Pedro de Espinareda, que fue titular. Originalmente él no necesitaba ser familiar del Santo Oficio, porque recordemos que todavía para esa fecha es una inquisición episcopal, es decir, son los frailes los que son nombrados prácticamente por el arzobispo de México o por el papado, de hecho por el papado. Y entonces él fue el primero hasta 1623, de 1563 hasta prácticamente casi terminado el siglo XVI. Para los inicios del siglo XVII, por ejemplo, para 1620, había un señor que fue familiar del Santo Oficio que se llamó Alfonso Fernández de Castellanos. 5 años después, el licenciado Juan Martínez de Sugastimendia. Otros 6 años después, Martín de Aeta y Aguirre. Otros 6 años después, Francisco de Rojas Ayora, que fue párroco titular de la iglesia de San Pedro Apóstol de Nombre de Dios en esa época, que fue titular, comisario y calificador del Santo Oficio. El título de calificador, eso no lo dije en la anterior parte, había jueces calificadores también como parte de la estructura del tribunal. Los jueces calificadores son los que califican 3 cosas. Califican el tipo de delito cometido cuando están enderezando la denuncia para hacerla llegar al Tribunal de México. Pero también califican las penas, es decir, tienen ellos no un catálogo de penas para administrar, pero sí por lo menos en la calificación del tipo de delito le corresponde un tipo de pena que tenían que otorgarse a estas personas, y determinaban el tipo y el número de personas a las que había que preguntar cuando se hacía básicamente el juicio. Y finalmente calificaban lo que llamamos el delito de libros prohibidos. Los libros, la tenencia, el tener libros prohibidos, que era un delito también perseguido por Inquisición, pues era sancionado desde la perspectiva del tipo de libros que se supone que había. Pero para nosotros ahora, si los vemos con detenimiento, si vemos la lista de los que poseían libros en Durango, que además eran muchos frailes párrocos, que eran eruditos de la teología y la religión,
A menudo eran las Biblias latinas, vulgatas, en alemán y finalmente en español, latín, alemán, español. Pero como que no estaba muy ni de moda ni permitido que la gente del común leyera la Biblia. En principio porque no sabía leer. Y segundo, pero ¿para qué leen la Biblia si nos tienen a nosotros, que somos sus intérpretes? O sea, estoy hablando de la gente de la religión. Pues entonces nosotros te decimos cuáles son los dogmas de fe que tienes que seguir y cómo los debes cuidar y velar por ellos para tener una vida recta y ganarte la salvación y la vida eterna. Porque luego los que sabían leer hacían interpretaciones muy particulares de la Biblia y cuestionaban los designios del destino que les habían dicho que era de un modo y que podía ser eventualmente de otro. Entonces, los libros prohibidos, en los catálogos de libros prohibidos, eventualmente tenemos libros que son las Biblias vulgatas en latín, en alemán y en español. Tenemos libros, algunos, no todos, de tratados de alquimia, tratados de botánica, tratados de biología, libros para el protomedicato, novelas de caballería, ese tipo de cosas que no le interesaba a la iglesia tolerar para que se divulgaran como para soliviantar, digamos, los espíritus y pudieran hacer reclamos de cosas que no tendrían sentido. Entonces fue calificador del Francisco de los Ríos para 1689, casi al final del siglo XVII. Para esas fechas también Damián Antonio Romano, Antonio García de Valdés, que me parece que fue obispo, José Ruiz Calderón y algunos otros, pero yo estoy contando así, por ejemplo, para la provincia había para Durango, todos esos que acabo de decir, y son muchos para Durango, hasta finalmente de los inicios de la independencia, hasta 1818, pero los hubo, por ejemplo, para Topia, para Cuencamé, para Nombre de Dios, Parras, Real del Oro, Santa María de las Parras, San Francisco de Patos, Guadiana, Mazapil, la Villa de Santa Bárbara, Culiacán, Ostimuri, Valle de San Bartolomé, el Real de Minas de la Señora de las Nieves, Chalchihuites, Valle de Súchil, Santa Rosa de Cosiguiriachi, Parras otra vez, Río Chico de provincia de Ostimuri, Valle de San Juan del Río, Santiago del Saltillo, Santa Rosa de Cosiguiriachi, San Juan Bautista de Montes Claros en Sonora. Estos lugares estoy diciendo eran de la Nueva Vizcaya. O sea, nosotros un día tuvimos mar, estoy diciendo eso como broma, pero es cierto. La provincia de Sinaloa, lo que es Chametla, lo que es ahora Mazatlán, pues eran parte de las salinas de esos lugares eran partes de Durango, partes de Sonora, partes de Chihuahua, partes de Saltillo y una partecita pequeña de Nuevo Santander que hoy se llama Tamaulipas. Entonces hubo también comisarios en otra vez San Juan del Río, el Real del Rosario, Plomosas, el Real del Parral, Otatitlán, Tamazula, el Presidio del Príncipe en Sonora, en Bolaños y así, y otros más, en Chametla, Río Grande, Nombre de Dios. ¿Qué más? ¿Qué les digo? Otros que ya no ha citado. Parras ya lo dije. El Real de los Frailes, el Sombrerete, Santa Bárbara, San Esteban del Saltillo ya lo cité. Y Valle de Súchil también. Y otros. San Miguel del Mezquital, San Francisco del Mezquital, San Juan del Río. Y bueno, una cantidad enorme durante estos 2 siglos y medio de Mapimí, Santiago Papasquiaro, de vida, digamos, que duró la presencia española en México y obviamente en la Nueva Vizcaya. Estos comisarios y con sus funcionarios hicieron un trabajo muy importante porque cuando se ponía el edicto de Inquisición en la plaza, pues se leían en plaza pública y se pegaba en las puertas de las iglesias y los monasterios, no tardaban en llegar las denuncias. Las denuncias llegaban de forma primero anónima. A menudo, cuando llegaban de una anónima, si no encontraban quién era la persona que las había, la que la había interpuesto, pues hacían un pequeño proceso de averiguación y generalmente daban con la persona. Y la persona un poquito pues, agobiada porque no quería ser sujeto de averiguación del tribunal, pues acababa aceptando que lo había hecho de forma anónima por temor a ser también enjuiciado, o para que no se prejuiciaran los inquisidores y pensaran que efectivamente estaba delatando a personas solo por el hecho de haberles tenido mala fe o por haber tenido algún problema. Pero llega la denuncia, hay consenso entre el comisario y sus oficiales, si hay la ponderación de que hay que ir por esa persona, entonces sale un documento
que naturalmente hoy sería como una orden de aprehensión. Bueno, es un documento para ir justamente por la persona a percibirla, de que se presente voluntariamente, a premiarla, a que se presente voluntariamente al tribunal, cosa que generalmente no hacía, y ante la presunción, como ocurrió muchas veces, de que se fugaban, pues preferían aprenderlos en el momento. Aquí me detengo tantito, fíjense, es interesante, para Durango y en Catedral, para la segunda mitad del siglo XVII, encontré unos casos de juicios inquisitoriales, por lo menos 3 o 4, de personas que eran enjuiciadas en bulto. La gente cuando platico esto me pregunta, ¿qué es eso de enjuiciados en bulto? Bueno, pues personas que fueron apremiadas y les dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir al tribunal porque hay una acusación de tu contra por haber conculcado imágenes o cualquier otro delito. Pues la persona se iba. Entonces ya no podías contar con ella y daban un tiempo prudente para perseguirte o para saber si daban contigo. Cuando eso no ocurría, y para no dejar, así de puntilloso era el tribunal, así de preciso además, para no dejar pasar el hecho, te enjuiciaban en bulto, que significa que hacían un pequeño bulto de yeso o de madera, donde eras don fulano de tal, y te hacían tu juicio, te leían básicamente los cargos y habían hecho la averiguación y te daban y te decían quiénes y cómo habían respondido ante las preguntas con las que se estaban haciendo para poder dar fe de que efectivamente habías cometido un crimen. Y te daban una condena en crimen, en bulto también. Y esa condena pues iba desde la penitencia tradicional o la imposición del San Benito, que ahorita explicaré, o a desterrarte, ¿no? Donde podías ya no regresar a la provincia y no podías acercarte a menos de un número muy grande de leguas, lo que significaba que estabas fuera de aquí totalmente. Antes, desde luego, habían ido a conculcar tus bienes, aunque quien los tuviera, porque pues ahí que pagaban ahora sí que justos por pecadores. Lo interesante de esta cosa de este asunto de enjuiciar en bulto, es que en la iglesia, a las puertas de la iglesia, ya cuando ya estabas enjuiciado, a un costado había una palestra, una vitrina donde se ponían todos estos enjuiciados en bulto, se les ponía su nombre, el delito cometido, la fecha del juicio y la sentencia que habían tenido, que generalmente era el destierro. Pues como castigas a una persona que no está. Generalmente el castigo era el destierro, no volverías jamás a tu lugar de origen. Y en la palestra, ahora sí, en un atril que había en las iglesias a la entrada, había una cartilla que estaba publicada que se llamaba la cartilla de los desterrados. Generalmente otra vez esos nombres que estaban ahí arriba colocados con un cartel y con un bulto, acá estaban en una lista y se decía, ¿verdad? Si los conoces, si sabes que están en un lugar, denúncialos de nuevo y ven y aprémialos a que regresen, pero a que regresen a que purguen la condena para la que fueron, a la que se les dictó el tribunal. Y es esa lista se llamaba la lista de los desterrados, los excomulgados, etcétera, etcétera. Que los excomulgados, por ejemplo, no podían pisar la misa, la iglesia. Había delitos menores. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Un juicio menor en la que no meritaba que te desterraran, que no conculcaban tus bienes, pero que merecía una condena ejemplar para que los demás vieran que te habían castigado y que no podrías eventualmente volver a cometerlo, pues era el excomulgarte. Sobre todo aquellos que cometían faltas como blasfemar en contra de Dios y sus ministros. Y entonces, esa forma de excomulgarte, pues quitaba toda posibilidad para que tú volvieras a pisar una iglesia. Estabas en la lista, en la famosa tablilla de los excomulgados. Entonces, la misma gente que veía que estabas ahí, estás en la lista, pues te volvía a acusar, ¿no? De que estabas ahí presente. No podías pisar Tierra Santa en ese supuesto. Esto significa que el tribunal tenía como norma, sí, tratar de que la limpieza de la fe se mantuviera. Tenían una particular aversión por los judíos, particularmente por ellos, porque los judíos no solamente no creían en la sustancia trinitaria, como hemos dicho al principio, sino creían a su modo, y a menudo los judíos como tales tenían un ritual muy diferente al ritual cristiano romano que conocemos. Y entonces ocurre que al no creer de esa manera perjudicaba la imagen de la iglesia ante los ojos de los creyentes, y eso soliviantaba a la gente y la invitaba de algún modo, por un mal ejemplo, a cometer prácticamente esos mismos oficios. Entonces,
ante la denuncia o sospecha de que alguien hacía misas de judaizante, que uno puede decir qué pasaba. ¿Hacía misas dónde? En su casa. Si yo no voy a la iglesia católica, porque ahí es donde está un ritual que no es el que yo comulgo, pues yo hago en mi casa un ritual que es un ritual de judíos. Y ante ese asunto, pues te atrapamos y te enjuiciamos. Había muchos judíos y a menudo muchos de ellos estaban vinculados al grupo de extranjeros que seguramente vinieron a la Nueva Vizcaya a hacer su vida, pero que también no venían con su situación migratoria en regla. Cito un caso, por ejemplo, voy a irme un poquito a la parte civil, no eclesiástica del tribunal, no de la vida del tribunal. Don Francisco de Urdiñola, que fue gobernador de Durango en 1604, le manda al virrey a hacer un censo. Le dice: don Francisco, haz un censo de los habitantes que tiene tu ciudad y las zonas aledañas, sobre todo, pues lo que puedas, ¿qué digo? Pues las zonas, digamos la región comarcana, que era muy amplia además, y eso de determinar la zona comarcana pues tiene sus dificultades, ¿no? ¿Cómo determinas cuál es la comarca? Si la comarca está determinada, digamos, por un tipo de producción, pues bueno, vale, uno la ubica, o por un río, por una región irrigada por un río, por una laguna, cosas así. Acá no había tal, entonces lo que hace don Francisco Urdiñola es hacer un listado de las comunidades grandes que están registradas como comunidades que forman parte de esta provincia de la Nueva Vizcaya. Y entonces manda a sus oficiales prácticamente a todos los lugares a preguntar quiénes están. Y se encuentra en ese que se llama Memorial de Urdiñola de 1604, que es el censo, se encuentra uno ahí con que toda la sierra, prácticamente, el sotomontano y las partes altas de la sierra, con sotomontano hacia Durango, no hacia Sinaloa, están llenas de portugueses descompuestos, así llamados genéricamente. Los portugueses descompuestos son portugueses que vinieron, que además vinieron cuando traían, por ejemplo, cuerdas de negros en Veracruz, y que luego se quedaron y no, sin situación migratoria arreglada, se metieron ahí para quedarse. Se dedicaban generalmente a la minería, en buena medida algunos a la ganadería extensiva, pero no tenían la situación arreglada. Entonces dice, cuando ya don Francisco da el resultado, dice: mire, tengo tantos, que eran muchos, judíos, portugueses descompuestos, viene la orden, compóngalos. Es decir, haga los juicios correspondientes para arreglar su situación en México, que sea una situación legal. Pero cuando eso sucede, con las averiguaciones que hacen, se dan cuenta que muchos de ellos son judíos conversos, o judíos propiamente dichos. Y entonces, pues es la ocasión de que los tribunales, con este caso el inquisitorial, entre al quite. Muchos de esos judíos que quisieron arreglar muchos de esos portugueses que quisieron arreglar su situación migratoria, fueron apremiados por el tribunal a acudir, y acudieron y los apresaron justamente porque eran sospechosos de judaizantes o de haber tenido prácticas de judíos en sus comunidades. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues por un lado el gobierno civil pues intenta arreglar su situación, en muchos casos no logra porque se pagan aranceles para eso, y las averiguaciones que tienen que hacerse de cómo llegaron, cuándo, cómo y por qué, y para qué, y cómo están viviendo en la localidad. Y luego, por otro lado, que no tuvieran, era condición para la situación, que no tuvieran problemas con el tribunal de Inquisición, es decir, que no hubieran sido enjuiciados por un delito anteriormente ni en España o en Portugal ni aquí, y que además tuvieran una vida de cristianos viejos, que se supondría era el punto ideal, era el elemento central para que te pudieran dar la permanencia. Aquí tocaría hablar entonces un poquito acerca de las prácticas de judaizantes y de otro delito que en la tercera parte vamos a hablar de la delictiva que perseguía el tribunal en Durango, así localmente, pero ahorita podríamos hablar en términos genéricos, por ejemplo, de los delitos que de manera general se suponían graves y que en muchos casos eran en Durango y en otros casos pues solamente fueron presunciones de haber cometido esos delitos. Por ejemplo, el aquelarre. Un aquelarre tiene 4 componentes. En la historia negra, en la leyenda negra del tribunal o de cualquier sociedad, en la leyenda negra, los aquelarres son, digamos, fiestas de brujas o de gente que
está invocando al demonio, o que hace misas negras, que ofrece sacrificios humanos o sacrificios de animales para la consecución de algunas, beneficios por parte del maligno. Eso es otra cosa, está en otro lado de esta discusión. Pero el aquelarre propiamente dicho tiene 4 componentes. Primero, es un conciliábulo de brujas. Ahorita vamos a hablar de las brujas precisamente para luego verlas en Durango. Un conciliábulo de brujas es un grupo de brujas que se reúne en un corral, afuera de la ciudad, en las goteras de la ciudad, lejos de la ciudad. Están bailando al lado de una hoguera, en derredor de un carnero, que es la encarnación del demonio. Y 3, cuando bailan con el carnero, terminan el baile dándole un beso en el trasero, que es señal de cópula con el demonio. Cuando se consuma la cópula con el demonio, las mujeres se hacen, por decirlo menos, la novia del diablo, o sea, la mujer del diablo, pero con los poderes que éste le está dando para que su rogativa se haga verdad. Y entonces, no me voy a adelantar para ver el único aquelarre que encontré en Nueva Vizcaya, que está en nombre de Dios, pero esa sería un poco la idea del aquelarre. Esta historia de la Inquisición europea, particularmente francesa, de las brujas de Arras, como que le dio la vuelta al orbe, ¿no? Y llegó como una literatura prohibida a México y a Durango, y acá cobró vida como una forma de acercarse al maligno. Pero esa es una forma, digamos, genérica de hacer la rogativa al demonio. Ahora, ¿quiénes son las brujas? Pues para que haya el aquelarre con brujas tiene que haberlas, ¿no? Las brujas generalmente son mujeres, no son hombres. Eso queda claro, ¿verdad? Su nombre está en femenino. Pero son mujeres que son mujeres normales originalmente. Esta es mi hipótesis que yo tengo aquí en este libro. Yo tengo una hipótesis sociológica, antropológica, histórico-antropológica en este libro. Las mujeres que fueron catalogadas como bruja en Durango y seguramente en otras partes del mundo, fueron porque tuvieron un poder, sobre todo psicológico, sobre la potestad masculina, que digo yo es la única forma que tendrían para oponerse a la fuerza de la potestad masculina. La potestad masculina es férrea porque es fuerza bruta, desbordada, es fuerza que anima una toma de posesión de un lugar, es fuerza que domina a los demás por la fuerza, es poder que por la fuerza toma las cosas. Es poder que por fuerza las domina. Es poder que por fuerza las conculca, las toma para sí. Es poder que se manifiesta justamente desde la vía masculina como una forma de dominación permanente. Entonces, ¿qué hay que hacer contra eso por parte de las mujeres? Bueno, pues tener un poder alternativo. Las mujeres no tienen fuerza física, al menos no como eran los varones, o no la tenían por lo menos para decirlo lo propio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De alguna manera adquieren un poder que es un poder psicológico, que al ser ostentarse o al ser consideradas como, porque muchos no lo querían, les dijeron ese apelativo y las acusaron pues tenían todos los poderes que las brujas tienen. Las brujas pueden comer niños, hacer que los niños nazcan mal o que no nazcan, pueden hacer que las cosechas no se den, pueden hacer que el tiempo cambie para que la cosecha se inunde, pueden hacer que la parcela se incendie, pueden hacer hechizos y sortilegios para conseguir hombres o mujeres, pueden hacerte mal de ojo, pueden hacerte un mal para dejarte mal de la cabeza, pueden hacerte un mal para quedarse con tus bienes, pueden hacer lo que quieran. Entonces, ese es un poder inmenso, pero es un poder psicológico, no es un poder real. No voy a adelantar a lo que hicieron las mujeres en Durango hasta la tercera parte, porque me lo reservo, pero ese poder era un poder psicológico que realmente se convirtió en una cosa tangible. Era intangible, está en la cultura intangible, pero se convierte en una forma tangible cuando hay cosas que se hacen para que ese poder se manifieste. ¿Qué formas hay para que este poder se manifieste? Primero, la persuasión. El saber que alguien es bruja o hechicero es tener que andarse con cuidado, porque con esas personas no juegas. Con esas personas vas para que te ayuden a conseguir algo que tú no tienes. 2, con esas personas consigues lo imposible.
algo que está vedado a tu condición masculina o femenina, a tu condición de pobreza o de riqueza, a tu condición intelectual o no, y algo que está fuera totalmente de tu alcance. ¿Qué hay que hacer para eso? Tienes que pagar. Y se paga de muchas maneras. Se paga en dinero, se paga en especie, se paga con servicios personales y se paga como a veces también, fue en los menores casos, pues a veces se pagaba así, como ofrendas de sangre, que tenía que ver con la comisión de crímenes de sangre, que para Durango fueron pocos, creo que ninguno, pero que eventualmente estaba animada esa posibilidad. Y entonces el poder de estas mujeres era terrible. Pero ojo, le dieron ese poder porque las sojuzgaron todo el tiempo. En la historiografía mundial, universal, siempre se conculcó sus derechos, se les sobajó su identidad, se malentendió su posición frente a la comisión del pecado original, y a partir de la comisión del pecado original se dice en una figura de orden filosófico, una figura metafórica filosófica, que caímos con la comisión del pecado original, caímos en el tiempo. Es decir, las personas en el mundo, los humanos, dejamos de ser dioses y nos hicimos hombres y mujeres. Caímos en el tiempo. Lo que habíamos de lograr para subsistir, teníamos que lograrlo con nuestro esfuerzo y nada más. Entonces, si no le permiten, si no le perdonan, como no perdonaron nunca, incluso los grandes varones de la iglesia, la comisión del pecado original, por haber aconsejado a Adán a cometerlo, pues entonces no le permitieron hacer más nada que convertirse en bruja, porque ellos lo hicieron, la indujeron, para poder tener un cierto poder sobre la potestad masculina. Aprovecho para decir que la comisión del pecado original, según, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam o Calvino o Lutero, hay dos maneras de entenderlo. Es un pecado por desobediencia, y otros dicen es un pecado por concupiscencia. El pecado por desobediencia es porque desobedeciste la ley de Dios que te dijo no comas del árbol prohibido. Y el concupiscente, el pecado por concupiscencia, es un pecado y si cometiste de motu propio porque cediste a los deseos carnales de la carnalidad, y de entrada los dos juntos pues hacen un pecado terrible. Y eso generó, repito, que se los enviara a Adán y Eva, se los expulsara del paraíso y cayeran en el tiempo. Y esa figura de caer en el tiempo, que es una figura retórica de la filosofía y de la historia, es dejamos de ser dioses para convertirnos en mortales, y a partir de ahí computamos el tiempo. Cuando éramos dioses no teníamos hambre, sueño, no teníamos nada, no queríamos nada, estábamos felices ahí. Ahora todo lo consigues con sudor, con esfuerzo y con trabajo. Y secular seculorum, porque hasta nuestros días es prácticamente una cosa que seguimos cargando. Quizá eso sea porque a las mujeres todavía les cuesta trabajo, les va a costar trabajo todavía, si los hombres no hacemos en el mundo un premio para que eso suceda, que sean ministras de culto, que deberían serlo seguramente. I remember when I lost my mind. There was something so present about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? I think
think you're crazy. I think you're crazy. And I think you're crazy. Just like me. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've come